por ejemplo, con el Fútbol Club Barcelona tuve el privilegio de estar con una generación espectacular que lo ganamos todo. Cada otros clubes, por mucho que sea primera división, no existe este concepto de masía, de soporte 100% en todo lo que se necesita. Cuando estaba con el equipo de baloncesto, era yo y 15 jugadores. Cada jugador es un mundo, cada jugador tiene su genética, tiene su particularidad, tiene su biomecánica. A lo largo de los últimos años, nuestro objetivo principal siempre ha sido dar una formación excelente. Y para eso, nosotros siempre hemos contado con un profesorado que sea único y que aporte algo totalmente distinto a lo que realmente pueda aprender un alumno en una formación normal. Para ello, bueno, pues nos hemos relacionado con leyendas del deporte, tanto a nivel nacional como internacional, como también con profesionales que han estado siempre dentro de la élite del deporte. Para nosotros es una satisfacción y hace que nuestra energía del día a día cada vez sea mayor. Y hoy, pues tenemos a Xavi Reche, que ha tenido una trayectoria dentro del mundo del fútbol impecable, además de otros deportes. Y además de eso, bueno, pues tenemos pues con nosotros a Javi Cespedosa, que quien coordina y tiene su relación directa con cada uno de los profesores de Five Stars. Y a los dos os doy la bienvenida porque yo creo que en la charlita de hoy, para que sobre todo nuestra gente, nuestros alumnos, nuestro entorno, conozca un poquito más quién es Xavi Reche, un profesor de Five Stars durante, sobre todo, yo creo que bastantes años y ya pues se convierte en un amigo por la relación que tenemos y por la excelente persona que es. Javi, que estás en el día a día con todos los profesores de Five Stars, he hecho una pequeña intro. Tú mejor que nadie puedes también describir un poquito a Xavi Reche y sobre lo que vamos a hablar en el día de hoy con Xavi. Xavi, bienvenido y Javi, todo tuyo. Muy bien, muchas gracias, Rafa. Bueno, Xavi, igualmente bienvenido. Compartir también lo que ha comentado Rafa, de poder trabajar con profesionales de esta categoría. Y queríamos hacerte algunas preguntas, Xavi, ya que tenemos por aquí. Bueno, aprovechar un poquito, saber más sobre tu trayectoria profesional, sobre un poco lo que has hecho para llegar hasta aquí, cuáles son tus metas en un presente y en un futuro. Y bueno, lo primero, pues darte la bienvenida. Quería comentarte sobre todo alguna pregunta importante que ya no solo nos interesa hoy, sino que durante también clases te suelen preguntar. ¿Cuándo comenzaste, cómo comenzaste en el deporte, como entrenador principalmente? Bueno, primero de todo, agradeceros y daros la enhorabuena por esta iniciativa, ¿vale? Yo creo que encajará mucho con los alumnos para que se acerquen un pelín más a los profesores de Five Stars. Y nada, yo toda la vida he practicado deporte, inicialmente de pequeño, empecé muy pequeñito con fútbol, luego me pasé al baloncesto, luego ya en bachillerato así que quería orientarme a ciencias del deporte. Yo dejé el deporte, nunca he competido a nivel profesional, ¿vale? Siempre a nivel amateur, pero luego yo tenía claro ya que quería dedicarme a temas del entrenamiento deportivo. Y luego, pues a partir, supongo, cuando vas creciendo tienes que dejar ya el deporte federado, buscas tus otros hobbies, correr, gimnasio, la bici y al final siempre, si te gusta el deporte, como todas las personas, al final te mantienes activo, haces tu pildorita de deporte al día y es eso que yo necesito cada día y me mantiene vinculado un poco a esa esencia de moverse del ser humano. Genial, Xavi, sobre todo por un poco la trayectoria que llevas, ¿cuál dirías que dentro de tu trayectoria han sido los momentos más claves, sitios más potentes a los que has podido llegar? No sé, a nivel deportivo, es decir, como ya te he dicho, no. Si yo siempre me he autoexigido mucho a mí mismo a nivel deportivo y como profesional, pues también un poco por mi personalidad. Nunca he tenido la capacidad de competir a nivel profesional, pero aquello que hacía intentaba siempre hacer un poquito más de lo que hacían mis compañeros o lo que sea. Cuando jugaba baloncesto, yo hacía mis horas extra de técnica, de gimnasio, de lo que sea. Cuando he practicado ciclismo con equipo, pues intentaba llevar al dedillo todo lo que el tema de la nutrición lo intentaba llevar todo al milímetro. Luego, evidentemente, lo que prima es la materia prima. Si no, la materia prima no está, no vas a llegar. Eso es lo primero. Pero a partir de aquí, a nivel profesional, pues se hila un poco con mi manera de ser. Es decir, siempre intento, allí donde estoy, aportar un poco más de lo que se espera de mí.
tampoco sé lo que se espera de mí, pero yo siempre intento dar, si me preguntan una cosa, intento dar la respuesta y un poquito más, ¿vale? Porque al final, primero, porque a ti te autoexiges aprender un poquito más de lo que se requiere y siempre estás preparado para más retos o que tengan en cuenta para más retos, y eso es un poco mi definición, en este caso en mi manera de ser con el concepto este de autoexigencia. Genial, porque al fin y al cabo, pues bueno, todos estos valores que utilizamos nosotros mismos, pues los podemos transferir, ¿no? Allá donde trabajamos. O sea, que eso también es algo que nosotros compartimos, el 100%. También te quería preguntar, Xavi, sobre tu paso por el Fútbol Club Barcelona. ¿Cuáles han sido los momentos más especiales que has vivido? ¿Proyectos más importantes que estés más orgulloso? He vivido, Barcelona ha sido una montaña rusa por todo lo bueno y también por todo lo malo a nivel personal, ¿vale? Es decir, no del club, sino tanto a nivel personal, que no tengo ningún problema en explicar. El tema, yo por ejemplo con el Fútbol Club Barcelona tuve el privilegio de estar con una generación cuando estaba de preparador físico con el juvenil, que vivimos una generación espectacular, que lo ganamos todo, la Euroliga, la Liga, el Campeonato de España, y eso fue un momento a nivel emocional muy bueno. Y después sí que es cierto, una vez pasé este paso de estar con equipos a estar un poco con una figura más transversal, dando soporte a primeros equipos, claro, no estás vinculado el día a día de una competición y esa parte emocional se distancia un poco, pero sí que es cierto que ver las alegrías de tus compañeros, que un poco mi principal función era que los preparadores físicos, los técnicos, pudieran trabajar mejor. Si pueden trabajar mejor para que puedan preparar al deportista mejor. Entonces a mí me satisfacía mucho cuando yo podía ayudar al preparador físico y esas herramientas que yo le podía proponer, algunas de esas herramientas le servían para trabajar mejor. Eso a mí me satisface mucho. David, porque tú realmente estuviste en la época dorada del Barça. Sí, así es. Sí, pero al final eso no depende de los técnicos. Eso al final sí que es cierto que juntamos, en este caso con el primer equipo del Fútbol Club Barcelona, se juntaron unos años que, claro, no de los mejores entrenadores del mundo, ya veremos si terminará siendo de la historia, de los mejores jugadores por posición de la historia. Eso al final, claro, son jugadores que tienen, por llamarlo de alguna manera, tienen mi edad, claro, no sería, ¿cómo lo diría? Moralmente no es correcto decir que esto fue gracias a los técnicos que estamos, ya no yo, sino a los técnicos. Al final son jugadores que, era lo que decía antes, ya tenían talento, ya brillaban, ¿vale? Había un gestor que era muy bueno de esos jugadores, que los sabía orientar y los sabía hacer que rindieran en sus posiciones, en su máxima prestación. Al final, mi función en ese sentido es dar las herramientas o dar soporte a los preparadores físicos, en este caso del primer equipo, echándolos un cable cuando fuera necesario, con todo el tema, en mi caso, que me he especializado más en temas de análisis de datos y tecnología aplicada a la preparación física. Y ahí, Xavi, una pregunta que yo te quería hacer con esto, porque, bueno, yo soy bastante aficionado también al fútbol y hay algo que yo creo que a todo aficionado del fútbol le llama la atención y es la cantidad de jugadores que saca el Barça siempre para el primer equipo. Que no es casualidad, digo yo, ¿no? Pero ¿a qué atribuyes tú ese punto, ¿no? Porque hasta incluso en estos últimos años, que bueno, pues que sabemos un poco pues ciertos problemas que pueda tener el Barça, pero está tirando de cantera y en cierto modo la cantera está respondiendo, ¿no? Y sacan jugadores para el primer equipo que funcionan. Entonces, ¿qué cosas ves tú estando dentro habiendo estado dentro del primer equipo que dices, ostras, es que no paran de subir, ¿no? ¿Y qué piensas de eso? Sí, bueno, al final los jugadores que se fichan para la Masía, que es el centro donde residen los jugadores con proyección a primer equipo principalmente, tienen un entorno muy privilegiado. Al final se les ha dado de todo, se les ha dado los mejores recursos, se les ha dado el mejor asesoramiento. Y eso, aparte de Barcelona, Madrid lo desconozco cómo funciona, pero creo que tienen algo similar. Claro, otros clubes, por mucho que sea primera división,
no existe. No existe este concepto de masía, de soporte 100% en todo lo que se necesita al final. Y también hay otra parte que si tú fichas materia prima buena y encima la trabajas bien, le das todo lo que tú tienes porque tienes recursos, hay más probabilidades de que jugadores lleguen. Lo de este último año, y ya no he estado dentro, lo veía también como espectador, y al final también había materia prima y encima ha hecho que el hambre ha habido la necesidad de que tenemos que subir a jugadores, o de que tenían que subir a jugadores, porque no había más, sí, no había más. Tenemos que subirlos para que jueguen y para que rindan. Y eso, aparte, pues se ha juntado. Vamos a ver cómo va los próximos años. Se ha juntado una generación de jugadores, pues que se ve que hay proyección de que puedan estar en el primer equipo asentado. Es un poco recuerdo de lo que hubo años anteriores. Pero bueno, es hablar por hablar ahora, porque hasta ahora tienen 16, 18 años, y hasta que no realmente no se empiece a competir, y como aquel que dice, aunque no sea... Para mí no me gusta este punto de vista, pero hasta que no se ganen los títulos, esto no será significativo en este sentido. Está claro, está claro. Sí. Y ya, Xavi, también, ya aprovechando, ¿no?, que estamos comentando sobre este tema, también pues nos gustaría que nos contases un poquito más, tanto nosotros como nuestros alumnos, un poco qué técnicas o qué metodología utilizabas dentro de ese análisis de datos para luego el desarrollo de rendimiento físico en deportistas. ¿Utilizabas alguna técnica específicamente, alguna metodología que consiguiese ser más eficiente a la hora de conseguir rendimiento? Claro, aquí depende del enfoque que le des, porque al final en Five Stars es un enfoque más orientado al entrenador que está con el deportista tú a tú. Y en ese sentido yo me he dedicado más al tema de analítica de datos, entonces te voy a dar las dos respuestas, de la parte del entrenador y de la parte de la analítica de datos. Empezando por la parte del entrenador, al final lo que tienes que hacer es escuchar al deportista. O sea, al final, si tú eres el entrenador, tú has estudiado, tú tienes unos conocimientos, pero eso no te da la verdad absoluta. De hecho, una de las cosas que siempre les comento a los alumnos es no os creáis todo lo que os diga yo en clase, id a buscarlo, id a buscar las respuestas, id a buscar la información para corroborar que eso es verdad. Hacer pruebas con vuestros deportistas para corroborar que eso es verdad. Porque si solo se queda en un libro y luego lo pones en tu Excel o en tu hoja y dices, haz esto, realmente si no ves cómo responde el deportista no aprendes. Al final un entrenador es una persona contra o con todos los deportistas que tienen. En mi caso, yo cuando estaba con el equipo de baloncesto, era yo y 15 jugadores, o yo y 20 jugadores, porque a veces entrenaban dos equipos juntos. ¿Quién aprenderá más? ¿Los 20 jugadores de ti o tú de 20 jugadores? Claro, es que cada jugador es un mundo, cada jugador tiene su genética, tiene su particularidad, tiene su biomecánica. Estudia, aprende de cada uno de ellos. Eso es una de las cosas que es un mensaje que sí que lanzaría, porque no es tanto los métodos, sino la capacidad que tú tengas de adaptarte con cada uno de ellos. Al final, si tú le encuentras la tecla para un jugador, a un jugador le irá mejor una manera de entrenar y a otro jugador le irá mejor otra, porque tendrán respuestas y adaptaciones distintas. Ahí está yo creo que está un poco la clave, ¿vale? Porque claro, los preparadores físicos que estamos con el equipo, mayoritariamente trabajamos el jugador cuando están fuera de la cancha. Entonces ahí tienes ese plus de individualización, porque cuando están dentro de la cancha ya es el trabajo de equipo. Allí la individualización ya cojea un poco, y aquí es donde entra todo el tema de la analítica de datos, donde con el registro de datos de todos los entrenamientos que tú tienes, tú puedes dosificar o puedes ayudar un poco al entrenador a que dosifique o a que ajuste un poco las tareas de entrenamiento para que todos los jugadores tengan cargas de entrenamiento, no voy a decir similares, pero acordes a los objetivos que se busquen, porque a lo mejor un deportista sí que necesita un plus más y otro deportista necesita un plus menos. ¿Vale? Hay deportistas que el día antes del partido necesita hacer algo de carga más porque él necesita ese plus de activación, y otro deportista, pues a lo mejor con mayor edad, necesita realmente más descanso para conseguir descansar mejor de cara al siguiente partido. Claro, por lo tanto, lo que marca la diferencia también un poco es dentro de un entrenamiento grupal de preparación física, fuera ya de la cancha o fuera del campo,
a cada uno de ellos darle un estímulo que sea pues, más eficiente para lo que necesita o para a lo mejor alguna deficiencia que pueda tener o algo que haya que mejorar, ¿no? Exacto, aquí está la clave de tú saber interpretar o hacer la propuesta de valoraciones que tienes que hacer para poder ajustar tú luego los trabajos o incluso los propios trabajos que te sirvan de valoración, monitorizando entrenamientos con encoder o con lo que sea, que te sirve para individualizar trabajos, en este caso de fuerza. Y dentro, Xavi, de todas estas preparaciones, de todos estos proyectos, ¿no? que has podido lanzar y diseñar, ¿cuál ha sido el reto más grande que te has podido encontrar? El reto, no como reto más grande, sino lo primero que tienes que entender cuando estás en un equipo profesional, y eso lo he dicho y no es, y seguramente no es políticamente correcto, pero tienes que tener contento al entrenador y a los jugadores. No es que sea un reto, es lo que tienes que entender. Porque al final se trata de hacer sinergia con todo el equipo, tanto staff como jugadores. Y el preparador físico, el fisio, lo incluye también, son una de esas figuras que hablan mucho con el jugador, que hablan mucho con el entrenador y que conocen cosas del jugador que el entrenador no conoce cosas del entrenador que los jugadores no conocen, y tú tienes que ser capaz de lidiar con eso, aparte del trabajo que te toque hacer. Pero lo que tienes que entender es que estás en una posición que tienes que tener contentas a las dos partes, porque tienes que exigir a los jugadores para que luego rindan, tienes que convencer y tienes que hacerle entender también al entrenador de que sea capaz de ajustar cargas sin que él sienta que le estás poniendo el freno de mano o que le estás dando gas a tope, porque hay entrenadores que son lo contrario, que paran mucho y que las cargas de entrenamiento son muy bajas, y lo que tienes que decirle es empuja un poco, porque al final la gracia es que en la pista rindan, en la pista se muevan. Es decir, si no hay pista, si no hay trabajo de pista, no sirve de nada todo el trabajo que haces tú fuera de la pista. Claro, porque al final me quedo con una cosa, Xavi, que comentas que me parece que también marca la diferencia, ¿no? El hecho de la clave está en conocerte a ti mismo, tus fortalezas y debilidades, y conocer a los demás. Es decir, a los sujetos que vamos a entrenar al fin y al cabo, ¿no? Es decir, de qué manera yo puedo sacar lo mejor de sí mismo y que luego eso signifique realmente que tenga más confianza, que tenga mayor adherencia al entrenamiento y que consiga mejores resultados. Por lo tanto, que la confianza en el sistema de entrenamiento y en el preparador físico lo es todo. Sí, sí, aquí la confianza y la comunicación son parte clave, y que no se malentienda el mensaje. No es, vale, ese jugador, para tenerlo contento, le voy a hacer lo que le gusta. No, no. Si tú has detectado cuáles son las flaquezas de ese jugador, lo que tiene que trabajar, tienes que tenerlo contento. Y sé que es fácil decirlo y quizá depende del jugador menos hacerlo, pero tienes que tenerlo contento y hacer que trabaje acorde a lo que le toque trabajar. Si tiene que sudar en ese sentido. Y si no tiene que sudar, no tiene que sudar aunque el jugador quiera sudar, ¿vale? Entonces tienes que ser... Esta arma de doble filo la tienes que ajustar muy bien. Y yo creo que al final eso también es, pues bueno, es interesante también comentarlo, ¿no? Porque son pues situaciones que muchos de nuestros alumnos se encontrarán el día de mañana y que los que somos también entrenadores, preparadores físicos, también nos encontramos día a día. Y Xavi, también quería comentarte qué manera tenías de motivar, aparte de alguna estrategia para motivar a los jugadores, para que tuviesen más adherencia. En mi caso sí que, no voy a decir que lo tenía fácil, pero claro, yo siempre he sido me han gustado mucho los juguetillos, y yo le llamo juguetitos, pero al final la tecnología aplicada a la preparación física, la analítica de datos detrás de esta tecnología, al final para mí ha sido una herramienta muy potente, porque al final no es, oye, creo que los datos me dicen que lo estás haciendo mal o que no estás llegando a los objetivos, vamos a intentar apretar. ¿Vale? Estamos hablando de trabajo de gimnasio, por ejemplo. Te he puesto el ejemplo del encoder, ¿vale? Pero tú puedes monitorizar, salimos de la parte de gimnasio, salimos de la parte de entreno. Tú puedes monitorizar el sueño y ayudar al jugador a que rinda mejor enseñándole a dormir bien, ¿vale? Siempre pongo el mismo ejemplo. Vamos a monitorizar el sueño, vamos a darle pautas de sueño para que duerma mejor, para que descanse mejor y que él lo vea con datos objetivos, porque hoy en día la tecnología te lo permite, un reloj, un anillo, lo que sea, te permite objetivizar el sueño. Y al final esto, cuando tú tienes el argumento científico detrás con sus datos, eso es una arma potentísima. Claro, porque tenéis al fin y al cabo datos de absolutamente todo lo que hace en su día a día. Y ahí
podéis cambiar pequeños parámetros, ¿no? Para conseguir ciertos beneficios, un cierto cambio, una cierta adaptación, que luego al final marca la diferencia. A lo mejor un futbolista que hayas tenido que no está rindiendo bien porque pues, tiene mucha acumulación de fatiga y demás, pues a lo mejor con lo que has comentado, ¿no? Modificando un poco el sueño, monitorizando otro tipo de parámetros, pues ajustándolo, él lo comprende, esta persona lo comprende porque es capaz de visualizarlo y le da datos para saber cómo tiene que seguir progresando. Sí, sí, no, se tiene que entender que la persona, yo digo deportista profesional, la persona es un ser de 24 horas al día, de 7 días a la semana, 365 días al año, y entrenan, si son deportistas profesionales de deportes colectivos, deportes individuales es otra historia, pero de deportes colectivos, pues a lo mejor entrenan 2-3 horas al día, deportes individuales, pues depende del deporte, se pueden ir a las 6, 7, 8 horas al día, y las personas amateur que tienen su trabajo y que hacen deporte como estilo de vida saludable, a lo mejor pues entrenan 1 hora al día y no todos los días. Es 1 contra 23 horas. Entonces, todo lo que hagan fuera del entreno es casi más importante que lo que hagan durante el entreno. Y lo que tú has dicho, es decir, ahora sí, en el Barcelona sí que es cierto que como lo hacíamos pues 10 años antes o 8 años antes, sí que teníamos tecnología puntera en ese momento, pero hoy en día esta tecnología está al alcance de cualquiera. Monitorizar el sueño está al alcance de cualquiera. Tienes que hacer una pequeña inversión, pero no es una inversión de 1.000 euros, ¿no? El anillo, te compras el anillo una vez, que a lo mejor te cuestan, no sé, depende de la marca, voy a decir una cifra aleatoria que no lo sé, 100 euros, pero tienes 100 euros y lo tienes para toda la vida. O la pulserita, que te viene la pulserita, o los propios relojes. Si tú haces la gente que sale a correr, que se monitoriza los entrenos y mira los ritmos y tal, el propio reloj ya te monitoriza el sueño. Ya la tecnología ya está para usar en el día a día, para deportistas amateurs. Simplemente necesitas a alguien que sepa explicarte un poco para qué sirve y cómo esto te puede ayudar, que era un poco lo que intentábamos en Barcelona. Uh-huh. Claro, porque al final es lo que he comentado, ¿no? Esa preparación integral de todos los aspectos de su día a día, todos los ámbitos de su vida, que es lo que al final marca la diferencia. Y Xavi, también te quería preguntar, ¿cuáles han sido tus principales lecciones durante tu carrera profesional, lo que llevas de carrera profesional? ¿Qué valores has aprendido o de qué manera te ha podido beneficiar, has podido cambiar en ciertos aspectos? Sí, mira, esta pregunta me gusta porque si hay algo de lo que yo me siento orgulloso, y un poco, al final todo el mundo tiene también un poco de ego, no hay que engañarse. Si algo me siento orgulloso de mí es por llamar de alguna manera, la humildad. La humildad me refiero a que, y lo digo así, y sabes que Rafa lo hemos hablado muchas veces, a mí haber trabajado en el Barça, sí, al principio dices, hostia, esté en el Barça, vale, muy bien, pero una vez estás allí, a mí ya trabajar allí no era el hecho de trabajar allí, era el de sentirme realizado con el trabajo. Y en ese sentido, cuando te venían alumnos, porque teníamos convenios con universidades y tal, o cuando al final ibas a dar alguna charla o lo que sea, ese interior mío que era como un niño de querer aprender, de querer explicar, yo he tenido la suerte, y si quieres luego lo comentamos, de que he estado en un club profesional relativamente temprano, es decir, yo creo que entré con 26 años en el Barcelona, terminé la carrera a los 23, 24 y a los 26 ya me ficharon allí. Y sí que es cierto que cuando, claro, veis alumnos de la universidad, y yo quería transmitirles de que ellos podían hacer, simplemente tenían que trabajar y tal, y todo lo que yo podía compartir, lo compartía. Porque para mí, yo si hubiera estado en su lugar, a mí me hubiera gustado que me lo hubieran compartido. Y esa capacidad de escuchar, lo que te he dicho antes, cuando tú estás con 20 deportistas, pues cuando tú estás en una clase con 20 alumnos, en universidad, en Five Stars, que tienes 100 alumnos en algunas clases, yo pregunto sobre todo, y hay gente, que hay ex deportistas profesionales que aportan mucho, y los propios alumnos que están haciendo el curso y que no han sido deportistas, no conectan la antena de, vale, esta persona ha sido deportista profesional, voy a escuchar lo que dice, porque yo no he tenido la experiencia de esa persona, por mucho que yo sea el profesor.
¿vale? Es un privilegio que hay, que a mí me gusta mucho cuando hay clase, a ver si hay alguno que salta, porque hay veces que están y no dicen nada, pero hay veces que están y intervienen bastante. Y entonces eso yo creo que para los alumnos es casi más enriquecedor que la propia clase en sí. Y si hay algo, es lo que te decía, si hay algo que me siento, que creo que me gusta, y sobre todo con los compañeros de profesión que me relaciono, y si algo tenemos en común es la humildad y el altruismo de compartir. Eso es cierto que lo hemos comentado, Xavi, y que es interesante por el hecho de que nosotros siempre pensamos que además de formar a nuestros alumnos, tenemos que educarlo en valores. Y el hecho de lo que tú has dicho yo lo veo vital. El punto de esa humildad, de que tú, por ejemplo, eres un reflejo de humildad y de éxito. Y eso pues para nosotros también es importante, porque un alumno donde se va a apalancar y se va a reflejar es en casos de éxito. Entonces nuestros profesores y tu caso, y además que este caso lo hemos comentado personalmente, el hecho de que tú has estado en el Barça y a mí me sorprendía de que tú lo tratabas desde el punto de vista de la humildad estando con la gente que has estado. Y eso yo creo que al final es compartir valores y el hecho de que nuestros alumnos aprendan cómo se puede tener éxito y siendo humilde, porque pienso que eso es un pilar fundamental a la hora de tener un recorrido y mantenerte arriba. O sea que lo veo esencial y casualmente, ¿verdad? Es que eso lo hemos comentado y es importantísimo, sí. Sí, aquí está la contrapartida y también me gustaría comentarlo, de que tal y como se mueven las redes sociales, hay veces que siendo humilde no es suficiente. Es una lástima, ¿eh? Porque depende cómo se mueva y es una sensación personal que tengo, pero bueno, al final, como aquel que dice, tú quieres luchar por un mundo mejor y yo lo voy a hacer a mi manera y me conocéis, o sea, voy a seguir siendo como soy, punto. Compartimos también eso y entre los tres sabemos experiencias que hemos visto de gente a lo mejor que no tiene ese punto, que son amorales y por dinero pues a lo mejor pues quieren conseguirlo todo. Al final yo pienso que vivimos estamos dentro de un sector, que es el sector de la formación y el deporte, y el deporte al final es valores, competir por valores y sí es verdad que hay una competición de cada vez ser mejor. Pero, por ejemplo, nosotros lo que tú dices, nosotros en Five Stars una de las cosas que tenemos mucho en cuenta es que sabemos que estamos en un mundo muy competitivo, que hay muchos centros de formación pues que seguramente paran las cosas muy bien. Y nosotros por lo que tendremos que hacer es aprender de los demás y nunca hablar mal de los demás. O sea que yo pienso, está claro que vivimos en un mundo diferente, la tecnología ha aportado cosas muy buenas, pero como todo en la vida se puede utilizar para bien y se puede utilizar para mal. Si nosotros al final educamos a nuestros alumnos en que la tecnología y sobre todo esas oportunidades que hay a través de las redes sociales, de YouTube y bueno, pues todos estos canales que ya conocemos, pienso que el hecho de instruir y ayudar a nuestros alumnos con una muy buena educación, pues lo que tú has dicho, es fundamental porque al final, bueno, puedes llegar una vez, tocas y vuelves porque al final la gente te va a conocer lo que estás haciendo, ¿no? Pero el hecho de mantenerte arriba y con unos valores y al final haciendo las cosas bien, pues al final, en el fondo, yo creo que ese es el camino y lo que tenemos que enseñar, ¿no? O sea que Sí, sí, sí. No, en este sentido sí que, por poner, no es la balanza, pero es que si tienes valor humano, valor tecnológico, hace 10, 15 años el valor tecnológico valía mucho porque no existía. Ahora el valor tecnológico y el valor humano pues, valía relativamente, digo relativamente poco en ese sentido, pero ahora que el valor tecnológico está al alcance de todos, al final se va a premiar precisamente el valor humano. Entonces eso al final se va a invertir, ¿eh? Hay algún punto que se va a invertir y las personas valorarán mucho más el trato con las personas porque la parte tecnológica está al alcance ya de todo el mundo en ese sentido. Además, Rafa, creo que estará de acuerdo conmigo, que alguna vez lo hemos comentado también nosotros. Siempre, también, Xavi, te comento siempre que hemos hecho entrevistas a grandes profesores, grandes profesionales, todos habéis contestado siempre lo mismo, la humildad. La humildad es lo más importante, el seguir aprendiendo de los demás, el seguir ampliando conocimiento, sobre todo el ser empático y demás. Es lo que siempre decís, lo primero que siempre decís. Y la verdad que para nosotros como empresa es importante, es prácticamente lo más importante, es uno de nuestros valores.
y la verdad que es eso, ¿no? La consonancia de nuestros profesores con nuestros valores y de esta manera, pues que se puedan hacer las cosas fluidas, al fin y al cabo, que sea un Mm. trabajo justo, ¿no? Sí, Incluso yo hay sí. una de las cosas que siempre pienso, en un mundo que es muy competitivo, muchas veces no hay nada mejor que incluso ayudar al que tiene al lado, porque bueno, imagínate, nosotros formamos muchos entrenadores o incluso ahora dietistas, gente que a lo mejor incluso pues ya dietista y se especializa en nutrición deportiva o gente que quiere pues nutrición deportiva por aprendizaje propio, pero luego pues lo complementa con entrenamiento. O sea, un sinfín de, yo creo que de gente que se forma a través de nuestros cursos, que nosotros siempre pensamos lo mismo. O sea, llévate bien con todo el mundo, gana dinero honestamente y crece por ti mismo. O sea, que realmente, bueno, pues ya sabemos que la tecnología pues está quizá aportando esto que no es agradable para todos, ¿no? Pero bueno, también es un mundo diferente en el que hay que saber navegar y, y bueno, pues crecer con ese entorno. O sea que creo que es interesante. Xavi, también te queríamos comentar, bueno, preguntarte proyectos actuales, proyectos futuros, cómo está la situación. Bueno, la situación ahora está bien para mí, por suerte está bien. No sé cuándo saldrá la entrevista, pero estoy en un punto de cambio profesional muy, ¿cómo le diría? No me sale la palabra. ¿Cuándo lo va a Muy poder? enriquecedor no es la palabra, pero voy a decir enriquecedor para mí. Porque, bueno, yo he tenido un cambio profesional en enero, ¿vale? Tuve un cambio profesional y al final, en una reflexión personal que hice, pues un poco el foco ya hacia futuro, pues ya tengo 36 y el foco hacia futuro ya era un poco tener claro hacia dónde quiero ir. Entonces yo tenía un triángulo en mi cabeza que era docencia, era entrenamiento y era tecnología y analítica de datos. Y mira, pues justo ahora hace una semana pues cerré el último acuerdo y tengo las tres patas con profesor titular en una universidad. Luego estoy de analista de datos y experto en temas de tecnología aplicada al deporte en una empresa de Madrid, donde teletrabajo con ellos, soy de Barcelona y donde teletrabajo con ellos. Y hace nada pues cerré un acuerdo como asesor, consultor de rendimiento deportivo con un equipo de la Champions y tendré un poco este triángulo pues que a mí ahora mismo, aún, como aquel que dice, está arrancando la máquina, pero tengo ganas ya de que pasen unos meses para que la máquina ya esté más engrasada y tenga sobre todo este triángulo en marcha y bien cuadrado en mi cabeza, porque al final tener tres trabajos no es... Hay uno principal, que es el de Madrid, y los otros dos son complementarios, pero tener los tres en marcha, pues al final tienes que ordenarte y organizarte muy bien para que la gestión del día a día, yo tengo familia, tengo pequeños, y la prioridad principal, ya lo he hablado veces contigo, son ellos, nada pasará por delante, y entonces hay que lidiar con esto, la parte profesional y familiar. Es un poco ahora en mi futuro inmediato, es un poco en lo que estoy metido. Xavi, yo sé que no nos va a decir nada ni nos va a adelantar nada del equipo con el que va a trabajar que está dentro de las Champions, ¿no? ¿Para cuándo tú crees que nos lo podrás decir? Pues no lo sé, de hecho, mira, ahora después de vosotros tengo reunión con ellos. Al final ellos son, y una de las cosas por las que he fichado por ellos es porque son muy humildes. Y hablando con ellos, llevo 3 meses hablando con ellos, son muy humildes y lo comentaré un poco porque a lo mejor como seré asesor, no es asesor externo porque estaré participando en el día de hoy, sí que sé que el volumen de horas pues será más pequeño, unas funciones particulares, y no sé ni si lo van a hacer público como tal, pero en ese sentido yo hablaré con él. Ahora más que nada, como es de cara a la temporada que viene, tampoco quiero lanzar cohetes ni adentrarme ni nada, porque el mundo profesional pues es un poco delicado si das noticias antes de tiempo, pero bueno, al final
Ya te digo que seréis de los primeros en saberlo, eso no hay problema. Y un huequecito para nosotros de vez en cuando, ¿verdad? Para dar clases para estar. Sí. Javi, pues sigue si quieres. Pues nada, Xavi, para tampoco quitarte mucho tiempo, te pediría algún consejo que quieras dar a los alumnos, alguna recomendación, sobre todo en este proceso que ya sabes, complejo de convertirte en entrenador, en preparador físico. ¿Alguna píldora le darías? Sí, la verdad, y lo digo sí así muy rápido, de manera muy osada, pero sí que quiero lanzar un mensaje sobre todo a aquellos alumnos y gente que está estudiando ahora temas relacionados con entrenamiento, deporte y tal. No es que no se crean nada de lo que les dicen en clase, ni mucho menos, pero que sean escépticos, que busquen información, que aquellos que han visto en clase busquen en la literatura científica, que basen sus argumentos basados en el método científico, que rehuyan un poco de todo este boom de las redes sociales que se dicen cosas. Por ejemplo, hay perfiles, y lo digo así abiertamente porque es algo contra lo que se tiene que luchar. Gente, influencers que la llaman, incluso han sacado una nueva ley de los influencers, gente que dice cosas, han dicho estudios científicos que si haces esto mejorarás. Para, busca, han dicho esto, pásame los artículos, déjame ver dónde lo han dicho y cómo lo han dicho, porque muchas veces te encuentras cada una patinada importante. Entonces el mensaje es que se basen en la evidencia científica, que hemos llegado donde estamos gracias a ella, y que lo cuestionen todo, Si el profesor o la persona o los compañeros tienen ese afán de aprender, ese afán de querer mejorar, lo van a compartir y el crecimiento será muy grande en ese sentido. Totalmente. Además, una de nuestras preocupaciones siempre ha sido el aportar una información de calidad, un contenido de calidad y sobre todo un contenido actualizado y referenciado en las últimas evidencias científicas. De hecho, es algo que nosotros, y también como profesor durante las clases, pues somos muy insistentes en ese sentido, ¿no? Es decir, aparte que tengáis un contenido referenciado, un contenido de calidad, oye, que podáis también vosotros en ese sentido ampliar un poco de conocimiento, de tener esas ganas de seguir aprendiendo al fin y al cabo. Sí. Es importante. Porque al final, en un curso, en un grado, en un ciclo formativo, eso es corto en el tiempo. Haces un grado en 4 años, haces un curso en 2 años, haces un ciclo formativo en 2 años. Y luego que ya está, no. Al final no he dejado de estudiar desde que empecé la carrera hasta el día de hoy. Cada día, y también porque me autoexijo, cada día, bueno, no digo cada día porque también es muy... No es real, pero cada semana le dedico tiempo a formación. Yo me planifico a formarme cada semana. Sí, y así lo voy a mantener, porque es la única manera, y más en temas de tecnología, no hace falta que diga el porqué, tal y como está evolucionando, pero hay que estar formándose continuamente, de manera autodidacta, de manera arreglada, como quieran, pero hay que estar reciclándose. Sí, totalmente. Creo que es importante. De hecho, nos lo estás diciendo tú, ¿no? Como un profesional que ha llegado al muy alto rendimiento, con los mejores equipos, porque a día de hoy sigues estudiando. Aparte de todo lo que ya has estudiado, todo el esfuerzo que has hecho, lo sigues haciendo diariamente, ¿no? Esa constancia, ¿no? Por así decirlo. Sí, al final es eso. Tú lo has dicho, es constancia. Tienes que encontrar tu dosis. Hay gente que la dosis de cada día no le va bien, que prefiere 2 veces a la semana, 3 horas cada día. Hay gente que 15 minutos al día, pero cada día, como el ejercicio. Al final es la constancia, no pasa nada si un día, una semana te saltas la dieta o te saltas el ejercicio, pero al final es la constancia lo que te va a hacer crecer. Y también diferenciarte, ¿no? Es decir, el ser un profesional diferente a una persona que solo, por así decirlo, pues saca su carrera, saca su curso, su formación y solo se queda ahí, a una persona que realmente pues se diferencia porque cada vez aprende más, tiene más herramientas, va ganando experiencia, ¿no? Creo que es importante también. Sí, al final te podrás adaptar, te vendrá una persona que tiene cierto problema y tendrás herramientas para ayudarla. Si no te sigues formando, llegará un punto en que no. Al final, sí, tú puedes lo digo fuera de hacer la carrera de medicina y sí, tendrás herramientas para tratar a una persona que se ha lesionado de la rodilla, ¿vale? Pero si tú luego te formas en un máster especializado en artroscopia de la rodilla, pues aprenderás muchísimo más de la rodilla y podrás ayudar mejor.
y te vendrá más gente que le tenga un problema de rodilla, o todos los que tengan problemas de rodilla te vendrán a ti. Entonces tienes que buscar un poco ese punto. Yo creo que es importante. Rafa, no sé si tienes una preguntilla más para Xavi. No, la verdad que me ha encantado la entrevista porque realmente hemos conocido en profundidad a Xavi. O sea, realmente lo que digo, los alumnos que seguramente lo hayan visto en las clases, pues lo conocerán un poquito más. Y bueno, pues a lo que invitamos es que conozcan profesionalmente a Xavi porque es una referencia profesional en el mundo del deporte y en analítica de datos. Su experiencia por el Barça ha sido impresionante. La sorpresa que nos tendrá que decir con qué equipo de las Champions va a empezar a trabajar, a colaborar dentro de poco, pues nos lo aportará próximamente, seguro. Y bueno, pues un amigo que ya llevamos muchos años colaborando juntos con las clases como profesor en Five Stars. Y como yo siempre digo que nuestro equipo docente, además del gran conocimiento y lo que aporta como experiencias vividas, que no es solamente teoría, son bellísimas personas. Y en el crecimiento ya de un equipo humano, pues pienso que eso es fundamental y lo que hace que nos sintamos muy felices de estar ahora mismo también con Xavi después de tantos años. Así que, Xavi, yo por mi parte, como siempre te digo, es un honor que puedas estar con nosotros y además, pues, un placer como amigo de poder compartir este momento contigo. No, para mí ya sabes que es un placer estar con vosotros. Para mí igual. A mí me despertó muchísima ilusión y la verdad que a día de hoy siento exactamente lo mismo que desde el primer día que empezamos a colaborar. O sea que es increíble. Pues bueno, pues Javi, entrevista fantástica, Xavi, impresionante y por mi parte nos vemos en la siguiente que haremos alguna más que otra, ¿no, Xavi? Según hemos comentado y Claro que sí, ya sabes, algunas estoy cositas aquí más. para lo que necesitéis. Lo que necesitéis. Y a todos, pues os invitamos a que conozcáis un poquito más Five Stars. Y como ya veis, nuestro equipo docente es impresionante, sobre todo porque lo que vamos a aportar son experiencias vividas en la élite del deporte. Y bueno, pues muchísimas gracias. Nos vemos en la siguiente, ¿no? En la siguiente estaremos allí. Hasta Hasta luego. la próxima. Muchas gracias. Hasta luego.